Escuchas Emprender es clave. Profesora María Elena, yo había dicho que nos trasladamos a Argentina, fue la ansiedad. Debería haber dicho, ya nos vamos a trasladar a Argentina, pero ahora sí. Señoras y señores, nos trasladamos a Argentina porque siempre miramos un poquito hacia Argentina. Quiero presentar a continuación a un cronista de fuste, un genio liberal. Señoras y señores, este hombre recorre Buenos Aires en bicicleta. Es un hombre parcialmente pobre, pero rico en experiencias, un bohemio con los ojos abiertos, un gerente general de sí mismo, un analista de todo aquí en Emprender es clave, el periodista argentino Emiliano Gullo. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la llamada. ¿Cómo están? Y la gran presentación. Gracias, Emiliano. Emiliano es una emoción, yo personalmente lo conozco, pero no hablaba con él hace como 10 años. Emiliano, una emoción fuerte conversar contigo. ¿Y cómo estás? ¿Se ajusta la descripción a lo que eres? ¿Eres pobre pero rico en experiencias? Se ajusta. Como es vivir en esta ciudad, ¿no? Pero estamos bien porque la bici hace rato que no se rompe, no tengo que gastar en repuestos. Así que, de hecho, hasta me la tatué por si me la robaran. Cada vez que la voy a buscar al poste, digo, bueno, la tengo en el brazo, así que se la puede llevar tranquilamente. Emiliano Gullo, háblanos un poquito de cómo está la cosa por Argentina. Estamos haciendo como un pequeño escaneo respecto a la situación COVID. Sabemos que están bajo de vacunas, que ha habido ahí un par de polémicas. Cuéntanos un poquito. Bueno, ahora están los casos en ascenso en la ciudad de Buenos Aires, al menos, y hay una fuerte protección mediática con lo que sería el último delfín blanco de la derecha institucional, que es el intendente, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Entonces ahí estamos en una situación un poco compleja, ¿no? Porque hay muchas denuncias de que los casos sí suben, pero no se reflejan en los números oficiales y demás, ¿no? Y entiendo que ustedes están bien vacunados, ¿no? Vienen en un buen ritmo de vacunación. Somos primer país en el mundo, Emiliano, sin querer competir con nadie en ese sentido, pero estamos muy arriba. Pero espérate un poco que estamos con alza en los casos, pero tremendamente. Entonces hay un choque entre lo que está pasando con la vacunación, que efectivamente ha avanzado bien, pero un alza y con muy pocas camas en los hospitales. Estaba dando información parcelada. Emiliano, ¿y cuál es el balance global de la economía argentina? ¿Cómo está el bolsillo del ciudadano argentino? Bueno, es como una pesa en el agua que se hunde y se hunde y se hunde y se hunde y se clava en el fondo marino y se sigue hundiendo. Ese es el bolsillo argentino. Hoy creo que estamos en relación a la capacidad adquisitiva, ¿no? El poder de compra real que tienen todos, en los niveles de Haití, El Salvador, por decirlo de alguna manera. En la devaluación nos está matando, ¿no? La devaluación continua, y el dólar es como inalcanzable. Como un pequeño planeta inalcanzable de otra galaxia, ¿no? Lejito vamos quedando. Así estamos. Oye, pero sigue comiendo carne, el argentino siempre, aún en los periodos más crudos de su economía, sigue siendo un cosmopolita que come, que va al restaurante. ¿Sigue siendo esa imagen real? ¿O están así como más cautelosos con los gastos? No. Ahí creo que tenés un buen recuerdo, porque la gente quizás no llega a fin de mes, pero el espacio para la birrita del fin de semana, el encuentro con amigos, el asado, quizá la carne es un poquito bastante más dura de la que a uno le gustaría, pero ese ritual es lo que nos da oxígeno. Entonces, no se pregunta lo que se mastica, Emiliano. Nunca hay que preguntar lo que se está masticando en el periodo de crisis. Claro, una carne con más nervio. Oye, Emiliano, y el tema del emprendimiento, más estresadita la vaca. El tema del emprendimiento, ¿cómo anda en Argentina? El emprendimiento, ¿en qué sentido? Si la gente ha podido emprender, hay políticas de gobierno que ayuden a emprender. Si es que uno pierde el trabajo, uno puede iniciar algún negocio que sea pequeño. Lo que había era
ayudas a los que tenían comercios. Entonces, durante la pandemia, durante las fases más estrictas de la cuarentena, había ayuda para pagar los salarios de los laburantes. Yeah. Y el gobierno se está poniendo con bonos. No hay mucha más espalda para eso, ¿no? Entonces, ahora cada uno lo que puede, lo que le sale, y ahí va, ¿no? Entonces, muchos locales cerrados y mucha gente reformulando su actividad económica y profesional para continuar. ¿Y la cesantía cómo anda? Bueno, la gente que echan, ¿decís? Sí, ha aumentado el desempleo, o sea, hay mucha gente que está... Sí, hay un subregistro de ese desempleo también, que viene en realidad desde la época macrista, ¿no? O sea, el año pasado la gestión nueva de Alberto Fernández tiene un año y un poquito más, y durante los 4 años anteriores, el macrismo estimó el desempleo porque contaba, si vos estabas como monotributista, que es, ¿no?, solo y pagando tus impuestos y generándote tu propio empleo, un freelance, por ejemplo, en periodismo. Bueno, eso lo contaban ya como el crecimiento de un empleo. O sea, que crecía el monotributo y crecía el empleo, que en realidad lo que crece ahí es la precariedad. No el trabajo formal y demás. Y tuvimos el año pasado situaciones de toma de tierra, ¿no?, durante la plena cuarentena, que fueron bastante angustiantes. Tuvimos un paro de policías de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país, que hicieron ahí un acto cruzando los móviles en la Casa de Gobierno, no sé si habrán visto. Hubo situaciones de tensión que parecería que ahora están calmadas. Parecería. Sí, claro. Oye, ¿ibas a preguntar algo, Roca, respecto a al sobre tema? Los bonos, si el gobierno, por ejemplo, está ayudando a la clase, porque la clase media argentina es enorme, si el gobierno argentino que ha surgido, han tenido bastantes problemas, como vimos el fin de semana, ¿ha dado bonos, ha dado beneficios, ha dado un espaldarazo a la clase media argentina? Un abrazo, le digo, un abrazo de COVID. Un abrazo y un beso a la distancia. Un estornudo. No, acá no hay mucho cariño económico, ¿viste cómo es? Sí hubo ayudas puntuales a gente que, por ejemplo, tenía un local, un comercio, y tenía un par de empleados, los pagaban, y también hubo ayuda a familias sin recursos, ¿no? Hasta hace muy poco, que ahora se suspendieron. Y después del discurso del 1 de marzo del presidente, en el cual se anunciaron proyectos, modificaciones de corte político, como por ejemplo reforma en el Poder Judicial, que es muy importante, ahí se están gestando ciertas esperanzas para este año, ¿no? Porque también hay promesas de reactivación económica y de reactivación de ayuda y de bienestar social. Es una promesa que tiene menos de un mes. Veremos. Veremos qué pasa con esa promesa, una de tantas promesas. Emiliano Agullo está conversando con nosotros desde Buenos Aires. Oye, Emiliano, ¿qué pasa con el dictador en democracia, el gobernador de Formosa, que ha dado tanta noticia últimamente? Es un personaje que a mí me genera mucha curiosidad. Ha sido noticia en Argentina, porque la verdad es que puede ser reelecto de forma ilimitada. La verdad es que ha hecho una cantidad de cosas ahora en plena pandemia que son puros abusos, ¿no? Sí. Bueno, ya desde hace muchos años. La manera en la cual Gildo y Fran gobierna Formosa es no solamente polémica, sino despreciable en muchos aspectos, ¿no? En aspectos sociales, en aspectos económicos. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Cristina en su momento lo sostuvo? ¿Por qué pasa lo mismo con Alberto? Y eso responde a un armado nacional del peronismo, lo que uno suele decir, acá al menos se tienen que comer los sapos, ¿no? Porque tiene cierta garantía institucional de alguna manera, o tenía, porque ahora tuvo que venir a Buenos Aires a hablar con Alberto, ¿no? a recibir y a demostrar cierto apoyo. Hay como una garantía en términos
en términos de la manutención del poder a nivel nacional del Partido Peronista, del PJ, mejor dicho, que tiene relación con el sostenimiento y la banca al gobernador en cuestión, ¿no? Pero parecería que no tiene mucho más margen, ¿no? Porque vino a Buenos Aires y lo retaron, pero no pasa más de un reto. Un tirón de oreja. Emiliano, estamos hablando, como hemos dicho, Emiliano Gullo, un gerente general de sí mismo, un bohemio que recorre todo Buenos Aires en bicicleta, pero que tiene los ojos abiertos y el cigarro encendido. Estamos con Emiliano. Te quería preguntar lo que pasó el fin de semana en torno al presidente Alberto Fernández, que fue atacado a golpes y pedradas su auto. ¿Es un síntoma de la población en general? ¿Fue un incidente aislado? ¿Qué está pasando? ¿Alberto Fernández se volvió impopular? ¿A qué atribuyes esa acción? No, que cayó la popularidad de Alberto Fernández, que el año pasado, cuando arrancó la cuarentena, los primeros meses, marzo, abril, mayo, había llegado a una cima de popularidad por encima de Cristina. Ah, mira, Tenía como un 80% de aprobación, era medio un héroe nacional, era San Martín en abril del año pasado. Bueno, duró lo que duró, su cabalgata, ¿no? Porque hoy, después del escándalo de las vacunas, en la cual se descubrió que el Ministerio de Salud estaba regalando accesos a amigos para las vacunas, que estaban por fuera no solamente del calendario de los turnos, sino que por fuera de la población de riesgo. Después de ese escándalo, bueno, la popularidad de Alberto, que ya venía en declive porque la economía no arranca, ahí terminó de caer. Hoy no está en niveles de Macri ni en niveles de la Rúa, aquel presidente que ya murió del 2001, de la crisis argentina, pero sí, diría que en su peor momento desde que asumió. Y que se haya reflejado en los piedrazos es aislado, pero hace un año no hubiera sucedido. Oye, Emiliano, se empieza a requebrar, ¿no? la figura. Y preguntas de bolsillo cotidiano que hacemos siempre a nuestros corresponsales en el mundo. ¿Cómo está el arriendo de un departamento, para fijarnos para una visión de Argentina? ¿Cómo está el arriendo de un departamento en Argentina? Uno de dos ambientes, ponte tú. O tres. Bueno, digamos, antes de eso hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque el barrio. Vos te acordarás, querido Roca, que este país tiene doble personalidad, ¿no? O varias personalidades. Por ¿no? lo menos 14, Emiliano. Claro, una de ellas es esta esquizofrenia financiera, esquizofrenia cambiaria, en la cual el dólar oficial está a 80 y pico, 85, creo 86, una cosa así, y el dólar, podríamos decir, real, ¿no? O sea, si vos vas a una cueva o viene alguien a venderte un dólar, te lo vende a 130, 140 estaba el viernes. Entonces, esto te demuestra que es muy difícil. Vos me preguntás, bueno, ¿cuántos dólares está un dos ambientes? Y yo te diría, bueno, depende el dólar que consigas, digamos, ¿no? Al dólar oficial, un ambiente, un dos ambientes en un barrio que no esté en las afueras y en la periferia de Buenos Aires, de la capital, sale algo así como 40.000 pesos, o un dos ambientes de 45 metros cuadrados, más o menos. 40.000 pesos serían a dólar, hay que hacer la cuenta. Al oficial, al que está, sí. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Mire, los números, el cronista no tiene números. No viene con análisis matemático. ¿Cuánto dijiste, Emiliano? Sí, pésimos para las matemáticas. 40.000 pesos. 40.000 pesos argentinos, que equivaldría a ¿cuántos dólares oficiales? Muchísimo, ¿ah? La calculadora me está diciendo muchísimo, Emiliano. 40.000 dividido 80 son 500 pesos. 80 y pico. Sí. Te pediría que el lenguaje. No sabemos. No sabemos cómo. Oye, Emiliano, te queríamos hacer una. Los que están escuchando hagan las cuentas casas, calculadora en mano.
Dos cuentas hay que hacer además. Una cuenta al dólar oficial y la otra cuenta al dólar blue, que le dicen lo que acá, pasa en la calle, en verdad. El dólar de calle. El blue, exactamente. Oye, Emiliano, hacerte una pregunta también respecto a la conexión a internet, porque este es un programa donde hablamos mucho de emprendimiento, innovación, tecnología, y ahí uno dice, bueno, lo que más se requeriría pensando en estas conexiones como medias híbridas que estamos haciendo, medio trabajando en la casa, medio trabajando en los lugares de trabajo, recorriendo la ciudad como lo haces tú. ¿Qué pasa con la conexión a internet? ¿Es buena, es mala? Yo me acuerdo que yo veraneé toda mi vida en Argentina, en las grutas específicamente, y tenían súper mala conexión en teléfono en aquella época, hace muchos años atrás. ¿En las grutas? Sí. No, yo veraneaba en las grutas. Es de élite. Emiliano es de élite. Ella está arriba, bonito. te pido respeto. No. Y los teléfonos no eran muy buenos, yo me acuerdo. ¿Cómo está el tema de la conexión a internet hoy día en Argentina? Buenísima, la verdad es buenísima. ¿Sí? Muy buena. Sí, es muy buena. Sí, no se suele caer, al menos ayer el fin de semana fui al Tigre, al Delta, acá, al río que está cerca de, provincia de Buenos Aires, pero a 1 hora de capital, y la señal era fantástica. Sí, la verdad que 4G, ¿no? No sé si a Chile llegó el 5G o el 6G. Estamos en 5G, no, compañero. 5G está en gestión el 5G, pero mira, qué bueno, ¿viste? No todo era tan malo, Emiliano. Oye, un rayo de luz, Emiliano, qué buena noticia. Una pregunta a ustedes, ¿hay movimientos como de terraplanistas, gente que se opone al 5G, por ejemplo, que dice que va a asesinar el mundo, esas cosas, o pasa solo acá? Sí. No, 5G, mucha gente oponiéndose y mucha gente oponiéndose a la vacuna, bastante particularmente porque te meterían un ADN como extraterrestre y hay hartas teorías respecto a eso, a qué es lo que va a pasar con la vacunación y también con el 5G. Sí, acá también pasa. Ah, ok, está bien, no me siento tan solo entonces. Estamos todos locos. Oye, ¿dónde estás viviendo en la actualidad, Emiliano Gullo? Estoy viviendo en una zona que se llama el Cid Campeador, conocida como el Cid Campeador. Caballito en términos formales, Cid Campeador en términos reales, ¿no? En un departamento de 2 ambientes, justamente. ¿Solo? ¿Pagando todo tú? Pagando solo con lo que se puede, ¿no? El sueldo del periodista, Emiliano, el sueldo del periodista ya produce carcajadas actualmente en Argentina. Uf. Ahí está la carcajada de Emiliano. No, el sueldo de un director nacional del gobierno produce carcajadas, digamos, ¿no? Ahí hoy estamos creería por debajo de toda América Latina en términos de dólares. Qué pena, porque siendo que es tal vez... Me llama... ¿Cómo? Siendo que tal vez es uno de los mejores periodismos en idioma español que hay, esté tan así como angustiado. Es una pena, Emiliano. Sí. Bueno, yo te dije 40.000 pesos 2 ambientes, ¿no? El sueldo promedio de los periodistas según estatuto, digamos, lo que se suele pagar en las redacciones, aquellas cuevas, aquellas cavernas que solían haber en la antigüedad donde la gente se juntaba a tipear, hoy ronda los 50.000 pesos. O sea que no podrías vivir en un 2 ambientes ni cerca. O sea, hay que hacer grupo, no queda otra que formar un grupo de reporteros para arrendar algo. Exactamente, sí, una casa, como si estuvieras en el final de tus días, ¿no? Alquilando una casa con demás jubilados, pero a los 30 años, 40. Emiliano Gullo, genio liberal, hippie con los pies en la tierra, un atleta. Él tal vez no tiene dinero, pero tiene esas pantorrillas hinchadas de músculos, así que eso vale más. Y tiene buena conexión a internet, que eso también es importante. Gracias, Emiliano. Un beso argentino en la mejilla sin roce. Un abrazo a ustedes que están a punto de ser vacunados. Un abrazo que Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Nos vemos. Gracias, Emiliano. Abrazo. Chao. Oye, nosotros vamos a hacer una pausa. Estaba demasiado divertido nuestro reportero Emiliano. Vamos a estar conversando con distintas personas que pueden ser periodistas, pueden ser incluso ciudadanos del mundo que nos van a estar dando una visión de lo que está pasando. Pero yo te tengo que contar algo terrible antes de ir a la pausa, Roca. Esta es una mala noticia que viene publicada hace poquito rato en el Business Insider. Dice que los virólogos están alertando de la posibilidad de que ya esté circulando el SARS-CoV-3. SARS-CoV-3, tras detectar una auténtica sopa de nuevos coronavirus en murciélagos de China. O sea, que sería una cepa ya ultra nueva, así la número 90, la cepa 90. No,
No saldremos nunca. Además, como dice Edward Holmes, que es un investigador que reveló quién era el culpable tras las muertes de las misteriosas neumonías detectadas en Wuhan, y de la Universidad de Sydney, dice que hay una auténtica sopa de coronavirus hallada solo a 400 muestras de murciélagos que se tomaron en una diminuta provincia que se llama Yunnan, ubicada a 1800 kilómetros de Wuhan. Estamos bueno. La noticia justa para este día nublado, María Elena. Ay, terrible. Vamos a una pausa, ya volvemos con Emprender es Clave. Siempre con fuerza. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Vamos y volvemos.